Se siente la brisa que ya revolotea. Unos van orando, otros cantando, mientras las bendiciones están bajando. Unos ríen y otros lloran, hablan diferente idioma. Unos danzan y otros brincan. Por favor, si alguien me explica que el Espíritu de Dios ya llegó, ya llegó. Y la unción ya bajó, ya bajó, ya bajó. Que el Espíritu de Dios ya llegó, ya llegó. Y la unción ya bajó, ya bajó, ya bajó. Cristo había prometido. Hola familia maravillosa de María Visión. Mi nombre es Gaby y le doy una cordial bienvenida a su programa María Madre Nuestra. La alabanza que estamos escuchando en la cortinilla, que aprovecho para darle las gracias a Matthew, es de un predicador y cantante, Roberto Ramírez, de República Dominicana, y la alabanza habla precisamente del Espíritu Santo, la efusión de Espíritu Santo que se derrama en toda la iglesia. Hoy tenemos un programa muy lindo porque estamos próximos a vivir la fiesta de fuego, la fiesta del Espíritu de Dios. Le invito a que recemos juntos un Ave María por las intenciones de nuestra Madre y por todas las necesidades que usted tiene en lo personal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchísimas gracias por unirse en oración, todos como iglesia. Y bueno, el programa del día de hoy, vamos a hablar acerca del cenáculo en Jerusalén. Vamos a hablar de este hecho maravilloso que enriqueció a la Iglesia Apostólica, que nuestro Señor Jesucristo fundó hace más de 2000 años, y lógicamente María Santísima en medio de ellos, como la barca, como el timón, como la parte esencial, el corazón de toda esta comunidad recién fundada por Jesús. Y para desarrollar este tema está conmigo nuevamente el Padre Osvaldo Borceño, salesiano. Padre Osvaldo, bienvenido. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Acompañar precisamente al público de María Visión aquí en este acontecimiento tan extraordinario que nos preparamos a celebrar, el día de Pentecostés. El don que Jesús nos obtiene de parte del Padre, el don de su Espíritu, para que entonces toda nuestra vida pueda verdaderamente florecer, crecer, madurar como vida de hombres y mujeres creyentes en el Señor Jesús, como portadores de su amor, ¿verdad? En este mundo de hoy, para ser testigos entonces luminosos de Jesús resucitado en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Así es, Padre Osvaldo. La iglesia está a punto de vivir una fiesta maravillosa, una fiesta que todos debemos de aprovechar espiritualmente hablando. San Juan 23, en algún momento, él promovió Concilio Vaticano II, porque él creyó prudente que el Espíritu Santo renovara toda la iglesia. Quería un cambio, quería que todos camináramos con mayor esperanza, con nuevos dones. Entonces convoca Concilio Vaticano II, no lo termina él, continúa Paulo VI, pero en 1961 dijo ahora San Juan 23, repítase ahora en la familia cristiana el espectáculo de los apóstoles en Jerusalén. Dígnese el Espíritu Divino escuchar la oración que todos los días sube a Él desde todos los rincones de la tierra. Renueva en nuestro tiempo los prodigios como de un nuevo Pentecostés. Y definitivamente, desde aquella oración y a partir del Concilio Vaticano II, el Espíritu Santo sopló en toda la iglesia y estamos viendo esos frutos el día de hoy. Claro, es precisamente algo extraordinario, ¿verdad? Lo que vivimos en nuestra liturgia como culminación precisamente de la Pascua. De hecho, Pentecostés quiere decir 50 días, ¿verdad? Era precisamente la contabilidad, podríamos decir así, a partir, ¿verdad?, de la Pascua,
ya transcurren los 50 días y aquí entonces la celebración de la plenitud de la muerte y resurrección de Jesús. Él, subiendo al Padre, nos obtiene el grande regalo. Tradicionalmente, pues, esta era una fiesta de tipo campesino, ¿verdad? Era la fiesta de las mieses, cuando precisamente se hacía ya la cosecha, sobre todo de los granos, etc. Entonces, he aquí, nosotros estamos preparándonos a cosechar lo que verdaderamente Jesús, como grano que cayó en el suelo, que se deshizo, ¿verdad? Pero no para morir, sino para germinar a una vida nueva. Y como resucitado precisamente nos obtiene el don del Espíritu Santo, que nos disponemos a recibir. Entonces, he aquí la plenitud de la Pascua. Es el Espíritu de Jesús que se convierte en un regalo para todos los creyentes, para todo el mundo. Es un regalo que de veras Jesús no se cansa de comunicarnos para entonces transformar la faz de la tierra, la faz de nuestro mundo. Un mundo que verdaderamente a veces si uno lo pudiese ver, ¿verdad? ¡Ay, qué faz tan fea! ¿Verdad? Manifiestas, pero precisamente por eso es el don del Espíritu Santo para que los que aceptamos y recibimos el don del Espíritu podamos de veras trabajar para transformar esta sociedad en una sociedad como Dios la quiere, como Dios la sueña. Una sociedad, toda ella, animada por el Espíritu de Jesús. Y aquí entonces, como en este contexto me parece particularmente significativo que nosotros nos detengamos a contemplar otro santuario también mariano. Es el santuario, podríamos definirlo así, de María, presente en la primera comunidad. Esa comunidad que había nacido de la Pascua y esta comunidad que se prepara ahora ahí en el cenáculo a recibir el don de Jesús para convertirse en iglesia, para convertirse, como dice Papa Francisco, y lo ha precisamente proclamado en el lugar del cenáculo el 25 de mayo pasado, celebrando ahí la Eucaristía, ¿verdad? Una iglesia en salida, que quiere salir, precisamente dinamizada por la fuerza del Espíritu Santo, salir a la grande misión que Jesús resucitado le confía. Vayan por todo el mundo, anuncien a todos el Evangelio, sean maestros de Evangelio para todos los pueblos. Vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y está María ahí presente, en medio de ese puñado de hombres temorosos todavía, miedosos, que tanto más después, en un cierto sentido podemos decir así, desconsolados, después de que el Maestro se sube al cielo, ellos solos. Pero en María, presente en medio de ellos, encuentran el punto de referencia, el punto otra vez de volverse comunidad, la primera comunidad cristiana que tiene a María. Por eso el cenáculo, evidentemente el templo de la Eucaristía, pero también lo podríamos definir el templo de la presencia de María en medio de los discípulos de Jesús. Por eso que los invito a que escuchemos, ¿verdad?, el texto que nos transmite el evangelista Lucas. Es la última vez que en el Nuevo Testamento se menciona a María. Dice Hechos, capítulo 1, 15 en adelante. Dice, cuando regresaron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, en llegando, subieron a la habitación de arriba, donde estaban viviendo Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo,
Santiago Alfeo, Simón el Celota y Judas de Santiago. Perseveraban todos unidos en la oración con las mujeres y María, la Madre de Jesús, y sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor Jesús. En este momento donde están en Hechos que nos relata el libro de Hechos de los Apóstoles, para María Santísima no es la primera vez que recibe el Espíritu Santo, para ella es la tercera vez ya. En realidad, aquí nosotros tenemos como una inclusión, ¿verdad? He aquí, María que recibe el don del Espíritu en Nazaret, en el momento en que el ángel Gabriel le anuncia que va a ser la madre del Santo de Dios. Y le dice precisamente, no temas, descenderá sobre ti la sombra del Espíritu Santo, te fecundará, y así que podrás concebir al Santo de Dios. El que va a nacer de ti será santo. He aquí la primera venida del Espíritu Santo sobre la madre del Mesías, sobre la madre del Hijo de Dios. He aquí como el Espíritu Santo la fecunda y en su seno germina esta vida nueva en Jesús, nuestro hermano y nuestro Salvador. He aquí el primer, podríamos llamar así, primer Pentecostés, la Anunciación, ahí en Nazaret. El Espíritu Santo que desciende sobre María, la primera creyente, para fecundarla. Y de ella nace después el Salvador. El segundo Pentecostés lo hemos venido también comentando hace unas semanas, al pie de la cruz. Jesús, según el evangelista Juan, en el momento de morir, emite su espíritu, nos lo comunica. Es Jesús que muere para comunicar vida. Su muerte llena de amor da como resultado la efusión de su espíritu. Y al pie de la cruz está María y el discípulo a quien Jesús amaba. Juan, es según la tradición y como nosotros queremos precisamente identificarlo, este discípulo amado por Jesús, que ha experimentado toda la fuerza de su amor al pie de la cruz. He aquí, este Pentecostés, también podríamos llamarlo así, que nace y que es el resultado de la pasión y muerte de Jesús. La efusión del Espíritu también Jesús la comunica el mismo día de Pentecostés, cuando, según el evangelista Juan, cuando encontrándose nuevamente los apóstoles, los discípulos reunidos ahí en el cenáculo, Él a puertas cerradas se hace presente. La paz esté con ustedes. Y aquí también ahí sopla, les comunica como resucitado su soplo. Reciban el Espíritu Santo. El don de Jesús resucitado a los suyos, para que entonces puedan los suyos disfrutar de ese soplo de vida y de resurrección, ¿verdad? Este soplo que es la energía de la resurrección de Jesús, para que también sus discípulos puedan verdaderamente entrar en esta atmósfera nueva que Jesús inaugura gracias a la resurrección, a su resurrección. El Padre lo ha resucitado con el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Él, por lo tanto, Jesús resucitado, tiene los pulmones llenos de Espíritu Santo y por eso su soplo creador sobre los suyos reciban al Espíritu Santo. Y ahora también el día de Pentecostés. Pero está María. Acabamos de escuchar que una vez que Jesús subió, ¿verdad?, al Padre, se despidió de los suyos, se fue precisamente ahí
al cerro del Monte de los Olivos, ¿verdad? Arriba, y ahí, según la tradición, es Jesús que se fue elevando al cielo, ¿verdad? Una nube lo envuelve para decir que Jesús entra definitivamente en la casa, en la comunión con el Padre. Esta nube que también es expresión del Espíritu, ¿verdad? Como lo habíamos contemplado también en el Tabor. Es ahí donde Jesús entra en esta comunión plena de amor con el Padre. Finalmente llega a la casa del Padre. Pero, he aquí, los discípulos tienen todavía el corazón, podríamos decir así, verdaderamente lleno de ese momento en que contemplaron al Maestro que se aleja, que se va alejando. Por cierto, los ángeles le dicen: Galileos, el que subió ahora regresará, volverá. Pero, ¿para qué están ustedes ahora aquí contemplando, verdad? Órale. Y aquí entonces que ellos vuelven a Jerusalén, bajan por el Valle del Cedrón y nuevamente suben hasta el monte de Jerusalén. Y aquí la escena que acabamos de contemplar, ¿verdad? El ambiente entonces que se va creando inmediatamente después de la ascensión de Jesús. Gracias, Padre Osvaldo. La verdad es que todos, el pueblo cristiano, necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos de su dirección, necesitamos de sus dones, de sus gracias, de los carismas. La tercera persona de la divina voluntad es la que guía al pueblo de Dios, es la que nos educa, es la que nos ayuda a conocer y a profundizar en nuestra fe. ¿Cuánto hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Muchísimo. Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos. Ya estamos de regreso y me da muchísimo gusto que nos reciba en su hogar. Gracias por permitir que la señal de luz católica llegue a usted y lo invito a que se vuelva parte activa de esta señal maravillosa que María Santísima puso en medio de los, ahora sí que valga la redundancia, medios de comunicación. ¿Cómo es posible esto? Muy sencillo. Usted se puede comunicar a bienhechores@mariavision.com. Ya sea que usted se vuelva un bienhechor espiritual y que esté con sus oraciones constantes, rosario, comunión, visitas al Santísimo, etcétera, pidiendo por las necesidades de todo el personal que labora aquí y por la misma señal del canal. O bien, si está en sus posibilidades hacerlo económicamente, únase a esta misión. La cantidad usted la fija. Cada cuando da el dinero, usted lo fija. Simplemente se comunica al correo y con mucho gusto lo van a atender. Muchas gracias por unirse a la misión de evangelizar a través de María Visión. Estamos hablando del cenáculo, Jerusalén. Estamos próximos a vivir la fiesta de fuego. Yo pertenezco a la Renovación Carismática Católica y para mí esta es una fiesta muy grande. Esta es mi fiesta. También me uno en este movimiento maravilloso que el Espíritu Santo hace. Y yo le decía en el primer bloque que San Juan 23 movió a los obispos en aquel entonces al Concilio Vaticano II porque creyó necesario un reavivamiento del Espíritu Santo en toda la Iglesia. El mismo concilio es fruto de lo que el Espíritu Santo hizo, pero también renovó los movimientos querigmáticos, catequéticos, renovación carismática católica, por supuesto. Puso también a trabajar el movimiento litúrgico, movimiento bíblico, movimiento ecuménico, movimiento social y liberador. El Espíritu Santo está constantemente en movimiento y quiere que a través del tema usted se dé cuenta de la importancia que tiene la tercera persona de la Santísima Trinidad, invocarlo para que nos ayude a reavivar, a eliminar aquellos defectos que no hemos logrado erradicar de nuestra personalidad. Y ahora el Padre Osvaldo nos va a ayudar a entender la construcción donde se llevó a cabo la cena eucarística de nuestro Señor Jesucristo. Sí. A propósito del Papa Juan XXIII, quiero subrayar, y lo recuerdo muy bien, era como un recuerdo de mi juventud, el hecho de que precisamente él falleció el 3 de junio del año 1963.
Era un día de Pentecostés. Se nos fue. Era el atardecer ya de aquel día. Y ahí Papa Juan XXIII, ¿verdad?, venía recibido por Jesús, a quien él había servido. El espíritu de resurrección también a él lo envolvía, precisamente para que participara de la resurrección de Jesús. Un día de Pentecostés, un domingo, ahí concluyó su existencia. Un hombre de Espíritu Santo. Este Papa que verdaderamente, ¿verdad?, el Espíritu de Dios suscitó en su iglesia para que impulsara este nuevo Pentecostés, para que la iglesia fuera en el mundo verdaderamente una fuerza renovadora, ¿verdad?, gracias a la presencia del Espíritu Santo. Y ahora quisiera precisamente evocar el lugar donde nos encontramos. Hemos escuchado, y lo menciona, ¿verdad?, el evangelista Lucas, diciendo: cuando regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, en realidad uno se baja, ¿verdad?, va bajando por el río Cedrón, el valle del río Cedrón, y después de aquí sube uno hacia el monte de los Olivos, y precisamente ahí, como mencionaba, es donde Jesús se despide. Pero regresan y subieron, dice, cuando regresaron subieron a la habitación de arriba. Aquí vemos precisamente, ¿verdad?, la construcción exterior. Naturalmente es una construcción que remonta el tiempo de los cruzados, pero imaginémonos también aquí al segundo piso, ¿verdad? Esta es, al contrario, que contemplamos la Basílica de la Dormición de la Virgen María, una basílica hermosa que se fue construyendo en los primeros 25 años, ¿verdad?, del siglo pasado. Ahí están los benedictinos, ¿verdad?, que animan este lugar y hacen la presencia ahí donde, según la tradición católica, ¿verdad?, la Virgen María también pues descansó en el Señor Jesús, también ella. Pero precisamente ahí cerca de ese lugar, la primera imagen que nosotros pudimos contemplar, ahí está precisamente, ¿verdad?, el cenáculo, el piso de arriba, la habitación de arriba, donde estaban viviendo precisamente los apóstoles, como aquí. Naturalmente, esta es una construcción que remonta al siglo XIV, por lo tanto estamos ya en la época cruzada. Vemos que es el estilo que domina, es un estilo gótico, ¿verdad? Dos grandes pilares que sostienen toda la sala, una sala que mide sobre los 10 metros de largo y 15 de profundidad. Una sala muy hermosa, sería muy importante si pudiésemos otra vez contemplarla, ¿verdad? Fue precisamente ahí donde, según la tradición, ahí estaban los apóstoles, la primera casa cristiana, podríamos llamar así. Ahí se juntaban, y Lucas los menciona a cada uno. No está Judas, está ausente definitivamente, ¿verdad?, el traidor. Él acabó con su vida, pero están los 11. ¿Y qué dice? ¿Cómo continúa? Diciendo: perseveraban todos unidos. Qué hermoso ver a este puñado de apóstoles que perseveran ahí, unidos. Después de la muerte de Jesús, ¿verdad?, cada quien, como se dice, se fugó, como que desesperados. No se pensaban ni se imaginaban que precisamente, ¿verdad?, a Jesús se lo iban a quitar. Y sobre todo que Jesús, ¿verdad?, de una manera tan, podremos decir así, de una manera tan improvisa, tan imprevista, también lo iban después a crucificar. No tuvieron, si puede decir, ellos ni siquiera se imaginaban, ni siquiera tuvieron el tiempo de despedirse de su maestro. Se fugaron todos, como también, ¿verdad?, nos lo remiten los evangelistas. Pero otra vez, he aquí el fruto de la Pascua.
otra vez perseveran unidos. Esa unión que es fruto precisamente de la presencia de Jesús resucitado, que enciende en ellos el fuego, ¿verdad?, de la unión. Lo hemos venido escuchando en estos días. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Otra vez, he aquí, gracias a la Pascua de Jesús, encuentran la alegría de perseverar unidos, superando la depresión que habían sufrido por el alejamiento del Maestro, superando también quizás los conflictos internos, echándose la culpa al uno al otro, la mejor, ¿verdad? Y pienso, por ejemplo, en Pedro, ¿verdad?, con la pena de haber renegado del Maestro, quizás apenados el uno al otro, ¿verdad? Pero otra vez, he aquí, la alegría de encontrarse unidos. Y unidos, continúa el evangelista Lucas diciendo, en la oración. He aquí, la oración que los fusiona, la oración intensa. No sabemos los elementos, los contenidos de la oración de ese puñado de hombres. Por otra parte, he aquí, el evangelista añade un detalle importantísimo. Dice, con las mujeres. Es típica de esta comunidad cristiana, una comunidad en la que hay mujeres. Sabemos muy bien cómo en la visión misma de la religión hebrea, la distinción entre hombres y mujeres era radical, ¿verdad? Y todavía es algo que uno lo constata, yendo, por ejemplo, ¿verdad?, al pie del Muro de las Lamentaciones. Los hombres están separados netamente de las mujeres, lugares distintos. Esta primera comunidad que nace de la Pascua de Jesús, esta comunidad cristiana, al contrario, contempla la presencia de mujeres. Es una novedad radical, esta en la experiencia religiosa. Nosotros todavía lo vemos en otras expresiones religiosas. El mismo Islam es una, podríamos llamarle, definirla, una religión también machista, masculinista. Son los hombres que acuden, ¿verdad?, a la mezquita. Las mujeres no son admitidas. Mientras que aquí la comunidad cristiana es una comunidad integrada. Hombres y mujeres, unidos en oración. Y se destaca, y esta es una noticia a primera vista insignificante, pero se destaca que ahí está María, con las mujeres, y María, la madre de Jesús. Esta es la noticia escueta. Es la última vez que en el Nuevo Testamento se hace mención de María. Y si vemos, ni siquiera el evangelista se detiene a explicar cuál es el rol, cuál es la función que está desempeñando. No, se limita a esta noticia sencillísima, pero de significado trascendente. Está María, la madre de Jesús. ¿Cómo es importante entonces? Podríamos preguntarnos cuál es el significado de esta presencia. ¿Cuál es el valor que adicional, podríamos decir así, que aporta la presencia silenciosa de María? No se dice nada más que ella está ahí, presente, acompañando a la comunidad apostólica en la oración. Y además se mencionan también a los hermanos de Jesús. Ya en otra ocasión tuve oportunidad de comentar cómo el término hermano en la mentalidad precisamente semita tiene un significado muy amplio. Significa desde los primos, etc. El parentesco, ¿verdad? Tanto más que son familias muy numerosas, entonces todos son hermanos, ¿verdad? Como muchas veces, ¿verdad?, nosotros los que los escuchamos también
en el lenguaje, sobre todo de los muchachos, ¿verdad? De los chicos. A mí me tocó, por ejemplo, allá en Ciudad Juárez, cuántas veces he escuchado, ¡hey, hermanito! Es recorte de hermanito. Oye, entre ellos, los de un mismo barrio, los de una misma pandilla, son todos manitos, ¿verdad? Todos hermanos. Porque comparten un proyecto, comparten la vida, comparten las dificultades, los retos, también los golpes, ¿verdad? Así es, toda la vida en las buenas y en las malas. Entonces, son los familiares de Jesús. Y sabemos cómo precisamente también ellos, estos hermanos, tuvieron dificultades inicialmente hacia Jesús, ¿verdad? No lo comprendieron, ¿verdad? Querían llevárselo porque pensaban que ya estaba loco. Así lo menciona precisamente el Evangelio. Entonces, aquí están también ellos reconciliados. Podríamos pensar que también había habido tensiones entre los apóstoles y los familiares de Jesús. De hecho, Jesús a un cierto momento, ¿qué es lo que dice? ¿Quién es mi familia? Los que me escuchan, los que reciben la palabra de Dios y los que la ponen en práctica. Entonces, he aquí otra vez, nuevamente, todos reconciliados y unidos en oración. En este lugar, que para nosotros es un lugar evocador, de una, digamos así, de una trascendencia impresionante. Es ahí donde Jesús indicó a dos de sus discípulos que fueran a preparar, ¿verdad?, el lugar para aquella última cena que Él iba a compartir con ellos. Se puede decir así que a lo mejor ya en la vivencia de Jesús con los suyos, era el lugar donde ellos se reunían, cuando con motivo de las peregrinaciones, ¿verdad?, bajando desde Galilea y después llegando a Jerusalén, ahí encontraban su lugar, el punto de referencia, el punto de encuentro. Y es ahí, precisamente en el cenáculo, donde Jesús vivió aquel momento último, expresión suprema de su amor para con los suyos. Ahí, en la parte de arriba, como hemos escuchado, en la habitación de arriba, celebró la última cena. En la tradición se pensó que precisamente, después de esto voy a platicar, quizá dentro de unos momentos, ahí en la parte de abajo, donde se entraba, es ahí donde Jesús llevó a cabo el lavatorio de los pies. El cenáculo, por lo tanto, lugar de servicio, escuela de cómo hay que servir en la comunidad. Yo, que soy el Señor y el Maestro, dice Jesús, les he dado ejemplo, para que también ustedes se laven los pies los unos a los otros. El lavar los pies era propio del esclavo, que recibía a los señores a la entrada de la casa. Y Jesús los recibe a los suyos y les lava ahí los pies, para indicar que Él, como también lo dijo, no ha venido a ser servido, sino a servir. El mejor servicio. He aquí, Jesús, el servidor por excelencia, el siervo de Dios, y es el siervo también de los suyos. Les lava los pies. Asume precisamente el papel del esclavo. El más grande entre ustedes sea el servidor de todos. He aquí la enseñanza, he aquí el ejemplo, he aquí el maestro que enseña, no solo con las palabras, pero avaladas estas palabras por el ejemplo. Jesús, el servidor. Por lo tanto, el cenáculo, escuela de servicio. Pero vamos a subir a la parte de arriba, a la habitación de arriba. La habitación de arriba, un significado extraordinario. Ahí estaba preparada aquella última cena. Sabemos la cena pascual que Jesús acostumbraba, ¿verdad?,
celebrar también con los suyos con motivo de la peregrinación, con motivo de la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Peregrinaban para celebrar la grande fiesta, la grande solemnidad, que evocaba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que evocaba precisamente esta intervención poderosa de Dios en favor de su pueblo. Y precisamente durante la última cena, el que estaba ahí presidiendo la cena, dando respuesta a la pregunta que le hacía normalmente el más pequeño de la familia: es cierto que esta noche es muy diferente de las demás. Y entonces el padre de familia, evocando las grandes intervenciones salvadoras de Dios en favor de su pueblo, empezaba a platicar a los comensales lo que Dios había hecho en favor de su pueblo, desde la liberación de Egipto, ¿verdad? Pero también las demás intervenciones, el don de la tierra prometida, etcétera, las intervenciones después de Dios gracias a los reyes, a los profetas, que nunca habían desamparado al pueblo, siempre al pendiente, ¿verdad?, de manifestar la cercanía de Dios. Y en ese momento de evocación del pasado, acontece algo impresionante, algo que verdaderamente no se esperaba, cuando Jesús, tomando el pan ázimo, pronuncia sobre aquel pan esas palabras que nosotros conservamos celosamente en nuestro corazón y nos han transmitido precisamente aquella primera comunidad: tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Padre Osvaldo, vamos a hacer nuevamente un corte y ya están entrando llamadas. Le agradezco muchísimo que se comunique. Si usted necesita también oración de intercesión, siéntase en la libertad de hacerlo. Regresamos en un momento. Ya estamos de regreso y la verdad es que me da muchísima alegría que nos permita entrar en su hogar. Se comunicó Hilda Osegueda de Michoacán, Villa Victoria, Michoacán. Dice: felicito y agradezco por el programa, es muy interesante y de mucha enseñanza, y pide oración por sus necesidades y las de familiares. Claro que sí. Recuerda que tenemos también una página en Face que es María Madre Nuestra, donde Rocío Mendoza, mi querida amiga, está constantemente subiendo información muy interesante, además de que este programa que usted ve ahorita se va a transmitir también por YouTube, entonces lo puede buscar María Madre Nuestra, Cenáculo, y ahí lo puede ver. Lourdes Bretón de Puebla, felicidades a Gaby, el programa está muy bonito. Muchas gracias, Lourdes, le mando un abrazo. Gracias porque siempre está muy al pendiente de la programación de María Visión. Vamos a leer otras dos llamadas. Elena Episcopo. Elena, le mando un abrazo con mucho cariño, Siempre veo sus llamadas desde Cozumel, Quintana Roo. Y le agradezco muchísimo que siempre esté al pendiente. No siempre me da tiempo de leer las llamadas, pero créame que todas las leo, absolutamente todas. Y lo que va a banco de oración está en intercesión permanente. Los que son saludos, pues los hago llegar. Muchísimas gracias. Blanca Torija de Guadalajara, felicidades de verdad por el programa, me encomiendo a sus oraciones. Uy, Blanca, usted ya está en nuestras oraciones. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. También Mari Pierre, Almadelia Pucheta Díaz, Evelyn Espinosa, María Ortiz, María Teresa González Garibay. Ahí está, unas llamadas. Muchas gracias. Antes de continuar, déjeme decirle que es muy importante el Espíritu Santo. El Padre Osvaldo nos comentaba que quizá en la iglesia primitiva, pues también había desacuerdos entre los apóstoles, ¿no? Pero María crea unión, María crea unidad, y el Espíritu Santo es un espíritu de amor, un espíritu de unificación, de bondad. Es muy frecuente que en las comunidades o en las familias todos quieran mandar, todos quieren decir la última palabra, todos quieren decir cómo se debe de hacer las cosas. Y cuando nadie toma el rol que le corresponde dentro de su familia, dentro de una comunidad, vienen los problemas. Cada uno debemos de entender
que tenemos una misión, un puesto desde donde somos necesarios para edificar la iglesia. No todos pueden ser cabeza, no todos pueden ser ojos, boca. Unos son manos, otros pies, otros somos corazón, otros estómago. Hay una diversidad de carismas. El Espíritu Santo ha estado presente siempre. En la creación fue la belleza con la que el Padre adornó toda la naturaleza. Cuando vino Adán y Eva, el Espíritu Santo sopló vida en el barro y están nuestros primeros padres. Después ellos hicieron a un lado la gracia, cayeron en pecado. El Espíritu Santo no los abandonó. Después a los antiguos profetas, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo fue la luz, el entendimiento para ellos. Fue el que les daba las palabras para poder predicar. Hay una cita bíblica, viniendo al Nuevo Testamento, donde el Espíritu Santo prepara a María para el fiat, y después dice Hechos 10:38, me refiero a Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el poder del Espíritu Santo. Él pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el demonio, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el Espíritu Santo estaba con Jesús, y el Espíritu Santo estaba en la creación, con los profetas del Antiguo Testamento, con las mujeres valiosas, con estas mujeres valientes. El Espíritu Santo está en toda la iglesia. El Espíritu Santo está con los sacerdotes. Con todos, gracias. Es un regalo de Dios para todos. Así es. Evidentemente, ¿verdad? Y precisamente cómo es importante el punto de referencia de este lugar, ¿verdad? El cenáculo. Ahí comentaba cómo el cenáculo es escuela de servicio. El cenáculo es escuela de amor. El amor supremo Jesús nos lo manifiesta precisamente entregando su vida. Este es mi cuerpo entregado. Esta es mi sangre derramada por ustedes y por muchos para la remisión de los pecados. He aquí el gesto supremo de amor. Anticipadamente Jesús anuncia el drama de su muerte, su vida entregada, su sangre derramada. Entonces el cenáculo es la escuela del amor generoso. Nosotros siempre estamos tentados, ¿verdad?, de vivir un amor a medias, un amor, digamos, siempre algo afectado por nuestro individualismo, por nuestro egoísmo. Aquí Jesús lo entrega todo. Otra vez es con el ejemplo, como Jesús avala su palabra. Momentos antes les había dejado a los suyos el mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Y Jesús nos amó hasta el extremo. El evangelista Juan precisamente esto lo introduce, la expresión, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es así como a la escuela de Jesús estamos llamados a amar. El cenáculo, escuela de amor. Y escuela de oración, ¿verdad? Es ahí donde también Jesús eleva al Padre la oración que estamos meditando en estos días tan hermosos en vista precisamente de Pentecostés, después, ¿verdad?, de la despedida de Jesús de los suyos. Entonces, la oración sacerdotal, así llamada, pero sí es la oración de Jesús por los discípulos, pero no solo por ellos, sino también por los que gracias a la palabra de los discípulos, de los apóstoles, van a creer. Entonces, por nosotros Jesús ha orado, para que seamos uno, para que podamos experimentar el cariño del Padre, para que podamos tener la certeza que donde ahora está Él, también nosotros un día podamos llegar. Él vendrá para llevarnos a la casa del Padre. Esto es lo que Jesús transmite a los suyos, haciendo oración, comunicándose con el Padre. Y podríamos decir así también
el cenáculo tiene algo que podría afectarnos. También ahí es donde en el corazón de Judas, donde se cumple la decisión de traicionar. También todos nosotros podemos también incurrir en este peligro de traicionar al Maestro, de no ser fieles, de darle las espaldas, de quizás quedarnos decepcionados de Jesús. Puede ocurrir también esto. Entonces siempre tenemos que estar alerta, siempre tenemos que reavivar el amor. Siempre tenemos que reafirmar la convicción de que Él nos amó primero y que por lo tanto estamos llamados a mantenernos fieles a Él. Padre Osvaldo, ahorita que menciona usted esto, me viene a la mente algo. Es verdad que muchas veces nos podemos desilusionar de Jesús. Yo que asisto a retiros de evangelización, de renovación carismática católica, muchas veces durante el tema del señorío de Cristo, después la renuncia de todas nuestras faltas, se llama la paraliturgia. He hablado con muchas personas que les ha costado mucho trabajo proclamar el señorío de Cristo en su vida. Y me han dicho, yo soy católico, yo amaba mucho a Dios, pero vino esta desgracia, vino este problema a mi vida, ya no creo más en Jesús, porque Jesús me abandonó. Y entonces, cuando nosotros estamos en medio de un retiro y de testimonio de la boca de las personas, oímos estas palabras, no es para asustarnos, no nos asustamos, porque entendemos que tenemos mucha fragilidad y mucha miseria, y cuando viene una situación fuerte, yo puedo entender los apóstoles el pánico que sintieron cuando apresaron a Jesús. Dijeron, nos va a pasar a nosotros también. Se dispersaron, huyeron, porque así es el corazón humano. Es muy fácil que se desilusione, se desesperance y tomemos el camino más fácil. Es mejor vivir nuestra vida sin apostolado, sin creer en Dios, porque cuando ya decidimos comprometernos con Él, también viene la persecución y vendrá la cruz. Y entonces es cierto, es fácil perderle la confianza a nuestro Señor Jesús. Y el Espíritu Santo es el que viene a resarcir, a consolar, a arreglar nuestro corazón, tan lastimado, y como que nuestra personalidad a lo largo de la vida se va quedando en partes por el daño causado por familiares, por amistades, por lo que sea. Y la personalidad se fractura. Y el Espíritu Santo es el único que puede volver como alfarero a unir todo lo que se rompió. Sí, de hecho, podemos también decir que en ese sentido el cenáculo es el lugar de la perseverancia. Cómo es difícil perseverar. Exacto. Leíamos precisamente en el texto cómo perseveraban, unidos en la oración. He aquí, después de la desbandada y a veces de la traición, quizás pequeñas o grandes, que todas las podemos experimentar también en nuestras vidas, he aquí el volver al amor primero, ¿verdad? Al amor de Cristo Jesús. Ahí se trata de perseverar. Y esto es el reto, yo pienso, para todo hombre y mujer creyentes. Empezando por nosotros los sacerdotes, ¿verdad? Por nuestros hermanos, todos tenemos esta tentación de caer en el desaliento, de caer quizás en la decepción, de a un cierto momento de abandonar, cansarnos, ¿verdad? Valió la pena, vale la pena seguir a Jesús. Siempre entra en nosotros este drama, ¿verdad? Pero aquí yo quisiera también subrayar en este sentido tan delicado, ¿verdad? Lo que me parece importante en ese sentido, comentar o leer lo que comentaba el cardenal Martini. Padre Osvaldo, ¿pero qué cree? Lo invito a que nos lo pueda compartir en el siguiente bloque. ¿Cómo no? Por favor, porque nos vamos a ir a un corte. Por favor, no se vaya, y qué espera para comunicarse y de esta manera nos permita orar por usted.
Ya estamos de regreso y le quiero dar las gracias a mi querido Mau, a Rafa en cámaras. Ay no, son tan agradables, tan ocurrentes. Bueno, y Mau se lo dice de repente algo, me mata de risa. Le doy las gracias también a Cristian Mireles, que está en máster. Te quiero mucho, Cristian, gracias. A mi querido Alex Méndez en audio, muchas gracias. A Israel, que está realizando el programa que usted ve. A Liz de maquillaje. A Lalo Blanco. A todos mis hermanos de edición, Toñito Lemus. Y a mis hermanos que están en call center. Muchas gracias a todo el equipo. Para mí es una familia. Son ya algunos años que tengo la bendición de estar aquí en este apostolado y para mí son otra familia. Llego al canal y siento que llego a casa y estoy muy contenta, muy agradecida. El Papa Francisco hace poco, usted sabe que estuvo con los carismáticos, miles de ellos. Una de las palabras que comentó fue esto. Dice, cuando pienso en ustedes carismáticos, y yo siento que me está diciendo inmediatamente a mí, Padre Osvaldo. Dice, me viene la misma imagen de la iglesia, pero de una forma particular. Pienso en una gran orquesta en la cual cada instrumento difiere del otro y también las voces son diferentes, pero todas son necesarias para la armonía de la música. San Pablo nos dice en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, por lo tanto, como es una orquesta, nadie en la renovación carismática puede pensar en ser más importante o mejor que el otro, por favor. Él nos recuerda, el Papa Francisco, que definitivamente cada uno tenemos una posición y no es menos importante a los ojos de Dios. A cada uno nos toca hacer algo. Yo como mujer carismática, en mi casa también, con mi esposo, con mis hijos, con mi familia, tenemos un papel que desarrollar y el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Padre claro Pablo. Que evocando precisamente ahora la figura de Papa Francisco, es impresionante tener en consideración cómo él estuvo precisamente hace poco tiempo, precisamente en el cenáculo. Celebró la segunda misa que en ese lugar se lleva a cabo. Sabemos muy bien por las circunstancias, ¿verdad? Naturalmente, el lugar que antes estaba bajo, digamos, la atención de los franciscanos, después este lugar, ¿verdad? Con los sultanos, etcétera, ellos fueron desplazados, nuestros hermanos franciscanos. Entonces, una vez, cuando se llegó a la creación del Estado de Israel, ahora todo el edificio está bajo la tutoría del Estado de Israel, teniendo en cuenta que en el piso abajo está también, según una tradición, la tumba de David. Muy importante, por lo tanto, es importante la tradición de la religión hebraica, tiene ahí una referencia importantísima. Se trata del rey David. Por otra parte, como hemos visto también en la construcción y en el adorno de la sala esa que nosotros reconocemos como cenáculo, en realidad podemos decir así que es una pequeña mezquita también. De hecho, vemos nosotros, ¿verdad?, una construcción con adornos típicamente islámicos. Y por otra parte, para la tradición cristiana es el lugar donde Jesús celebró la última cena y donde ahí convivía María con los apóstoles, rehaciendo la comunidad apostólica. La primera comunidad cristiana ahí se preparaba en oración con María a la venida del Espíritu Santo. Entonces, ahí celebró Papa Francisco la misa. En el año 2000 también se le permitió a San Juan Pablo II celebrar también ahí la misa con motivo del año extraordinario, ¿verdad? El año santo por excelencia, el año 2000. Y ahora Papa Francisco, había muchas tensiones en el contexto precisamente también del ambiente. Había quienes habían definitivamente desafiado, ¿verdad?, de crear desórdenes para prohibir esta, digamos, manifestación religiosa a través de la Eucaristía de parte de Papa Francisco. Y después es aquí que se logró.
Y qué hermosas son las palabras que pronuncia Papa Francisco, ¿verdad? Evocando la presencia de María en medio de los apóstoles, en medio de los primeros discípulos. Dice, he aquí, ahí, gracias a la oración de María con los apóstoles, llega el grande don de Jesús, el don de su Espíritu. Y ahí nace la iglesia. Una iglesia pero en salida, como define él. He aquí, gracias al Espíritu Santo, los apóstoles se lanzan a la grande misión. Ustedes serán testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los extremos confines del mundo. Y ahí empieza entonces el éxodo, el grande éxodo de la evangelización. ¿Qué se llevan los discípulos y los apóstoles? De ahí, del cenáculo. Bonito lo que dice Papa Francisco. Dice, en las manos el pan partido, la Eucaristía. En la mirada, las llagas de Jesús muerto y resucitado. De hecho, ahí lo vieron. Ahí también Tomás, ¿verdad?, aprendió a vivir de fe. Acerca tus manos, pon tu dedo, ¿verdad?, en mi costado. Pon tus manos, ¿verdad?, en mi costado. Pon los dedos ahí donde estuvieron mis clavos, ¿verdad? Así le dice Jesús. Por lo tanto, se llevan en la mirada las llagas de Jesús crucificado. Y después en el corazón, el fuego del amor del Espíritu, el Espíritu Santo. Y es así como empieza la grande aventura de la evangelización. La iglesia en salida. Nunca una iglesia encerrada en sí misma, sino única y exclusivamente, gracias al Espíritu Santo, una iglesia que se lanza para llegar a todos, sobre todo los más alejados. Una iglesia que se hace portadora de la buena noticia del Evangelio. Una iglesia que quiere comunicar a nuestro mundo el amor de Dios. Ese amor que ha sido precisamente derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. He aquí la presencia de María que anima, que una vez más ahí recibe con los apóstoles el don del Espíritu, porque ahí nace, ya no Jesús en Nazaret, ahí fue concebido, pero ahí nace aquella iglesia que, integrada por hombres y mujeres, está llamada a continuar a Jesús, a hacerlo presente hoy, vivo. Jesús no es una pieza arqueológica, el Evangelio no es un cuento del pasado. Jesús está vivo y nosotros, llenos del Espíritu de Jesús, estamos llamados a dar testimonio de Él y a comunicar el Evangelio como buena noticia, ¿verdad? El Evangelio del gozo. Oiga, Padre Osvaldo, fíjese que yo recuerdo hace 12 años cuando tomé mi retiro de evangelización fundamental, cuando recibí la efusión de Espíritu Santo de la reactivación, pues pasaron muchas cosas en mi corazón. Dios me sanó interiormente de una manera muy fuerte. Y luego al año y medio me pidieron que diera por primera vez un tema. Recuerdo muy bien el señorío de Cristo. Y yo sufrí porque el hablar con un micrófono era algo que yo jamás en mi vida había cruzado por mi mente, imagínense. Y entonces cuando me dicen, necesitamos que des tu testimonio, yo empecé a sufrir y fue tal el sufrimiento que esperanzas de pensar que algún día iba a estar aquí con una cámara enfrente, Padre Osvaldo. Por supuesto que no. Y me dio una dermatitis atroz y se me empezó a levantar la piel de la palma de las manos, de los pies y del cuello y la cara. Iba en aumento. En lo que yo iba preparando el tema, yo me iba empeorando en la dermatitis, pero dentro de mi ignorancia, del miedo que yo tenía de pensar hablar frente a la gente que me iba a estar observando, había algo dentro de mi corazón que me impulsaba a vencer ese miedo. Y yo decía, no sé cómo lo voy a hacer,
Nunca he predicado. Tengo terror a hablar frente a la gente. Pero si Dios me sanó en ese fin de semana, yo creo que algo va a hacer en mí. Y me dejé conducir. Me sentí como si me hubieran puesto una venda con los ojos cerrados y me dejé guiar, con mucho miedo. Y Dios me sanó la dermatitis. 4 días antes de que yo diera el tema, fui con un médico y me dijo, pues es de estrés, es de nervios, Gaby. Se me quitó y en todos estos años, 12 años, me he dejado conducir. Me he sorprendido de lo que el Espíritu Santo me ha puesto a hacer. Y han sido muchas veces retos mayores. Pero yo digo sí. Yo digo fiat. Vamos adelante. Y es así como trabaja Dios, ¿verdad? Hay que dejarse conducir, venga como venga. Él nos lanza así. Él nos lanza. Con la fuerza del Espíritu Santo. Sí, de veras es por lo tanto un motivo de grande alegría también para nosotros prepararnos a la venida del Espíritu Santo acompañados por esta presencia materna de María, que nos conoce, nos comprende, nos anima, nos dispone también a nosotros a abrir nuestro corazón al Espíritu como lo recibió ella, el Espíritu que la fecundó y que quiere también fecundar nuestra vida para que seamos cristóforos, portadores también nosotros de Cristo, ¿verdad? Al mundo de hoy. Y es el Espíritu Santo que nos va plasmando para que seamos otros Jesús, que es Él que nos da la mentalidad, el pensamiento de Cristo, que es Él que infunde en nosotros los sentimientos de Cristo y que es Él que con su fuerza y su poder nos permite seguir realizando las obras de Cristo. Por lo tanto, Él nos transforma en Cristos vivos hoy. Cada cristiano, cada cristiana, todo bautizado, toda bautizada, otro Jesús que camina por el mundo de hoy, que se lanza sostenido por este poder de Cristo, del Espíritu de Cristo, para dar testimonio de Jesús vivo. Entonces, ¿cómo no sentirnos agradecidos? Jesús que continúa en su iglesia, Jesús que sigue haciéndose presente ahora en todo el mundo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y vívanlo el Evangelio. Entonces nos sentimos sumamente animados, dispuestos pues a prepararnos, acompañados por María en esta actitud de oración a recibir el grande don que Jesús resucitado nos obtiene de parte del Padre. Y no es solamente para las personas que pertenecemos a Renovación Carismática Católica, es maravilloso constatar que cada vez más son los hombres y mujeres que sin pertenecer al movimiento de renovación ya se están insertando en las veladas que organizan las parroquias. Yo le hago la invitación que acuda a su parroquia y vea en qué horario se va a llevar a cabo la velada próxima de Pentecostés. Y una vez que usted esté ahí, pide Espíritu Santo. Es muy sencillo, ven Espíritu Santo. Darle todo el permiso de que Él haga lo que quiera. Ven Espíritu Santo, renueva mi corazón, ven Espíritu Santo, dame inteligencia, dame discernimiento, sabiduría, aumenta mi fe, ven Espíritu Santo y sana mi corazón, ven Espíritu Santo, llévate mis rencores, mis resentimientos, ven Espíritu Santo y sáname. Estamos a un tiempo muy breve de vivir esta experiencia que Padre Osvaldo nos ha transmitido, pero de una manera viva. Jesús resucitó, Él está vivo y va a enviar al Espíritu Santo a nuestra vida para que seamos mejores y seamos más felices. Claro, nunca los dejaré solos. Es el Espíritu Santo que da testimonio dentro de nosotros de que siempre a nuestro lado está Él, está Jesús, el hermano, el Salvador, el que nos comprende, nos ama y nos perdona siempre, siempre dispuesto a darnos la mano para ayudarnos. Es el Espíritu Santo que reafirma en nosotros esta convicción profunda de la presencia de Jesús entre nosotros. Nunca los dejaré solos, siempre
estaré con ustedes hasta el final todos los días, hasta el fin del mundo. Padre Osvaldo, pues entraron varias llamadas. Sandra Martínez, muchas gracias por tus llamadas, siempre las leo. Muchísimas gracias por tus palabras, tus mensajes. Gracias, Sandra. Don Armando Navarro también. Cecilia Graciela Trejo García, Flore Mesoria. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir leyendo sus comentarios, pero le invito a que recemos juntos la oración de la Señora de todos los pueblos, que es una oración trinitaria, y vamos a pedir todos como iglesia a través de Luz Católica que descienda el Espíritu Santo. Ayúdeme a orar, por favor. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, envía ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en los corazones de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la bienaventurada Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Padre Osvaldo, nos da la bendición. Sí, quisiera darles a todos la bendición, implorando la presencia del Espíritu Santo unidos a María. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Y por intercesión de María, que con nosotros reza para que descienda sobre cada uno y sobre el mundo entero, sobre la Iglesia, el don del Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias, sobre sus hogares, y permanezca siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre Osvaldo, por su presencia. Siempre es maravilloso tenerlo aquí en María Madre Nuestra. Gracias, Gaby. Pues le agradecemos mucho el que nos haya acompañado. Yo lo espero la próxima semana. Y recuerde, viva esta fiesta de fuego diciendo: ven, Espíritu Santo, a mi vida. Paz y bien para usted y toda su familia. Mientras las bendiciones están bajando, unos ríen y otros lloran, hablan diferente idioma, unos danzan y otros brincan. Por favor, si alguien me explica que el Espíritu de Dios ya llegó, y la unción ya bajó, que el Espíritu de Dios ya llegó, y la unción ya bajó. Cristo había prometido